Bueno, tengan todos buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy día, dando continuidad a nuestra primera unidad, que son generalidades. Habíamos comentado en la anterior clase sobre las características de lo que es materiales, el concepto de lo que es materiales de construcción. Habíamos comentado también sobre las expectativas que tenemos para esta materia en este semestre. Entrando un poquito más en el tema de lo que son materiales de construcción, vamos a hablar hoy día y vamos a ir avanzando sobre lo que son las propiedades, perdón, la clasificación que se le da a los materiales de construcción. Aquí le pasa. Ahora se mira la presentación. Sí. Positivo. Le decía que hoy vamos a comenzar un poquito a hablar de las clasificaciones. Como podemos entender, la clasificación de los materiales de construcción puede definirse o puede darse de acuerdo a, sin número, un abanico de opciones. Según la definición adoptada, podemos establecer de acuerdo a ciertas características, de acuerdo a tamaños, de acuerdo a forma, de acuerdo a posición en las construcciones, de acuerdo a un abanico de opciones. Entonces, los diferentes tratistas o los diferentes libros generan muchas clasificaciones de los materiales. Nosotros vamos a tratar de abocarnos a las principales definición o las principales clasificación de los materiales de construcción, de acuerdo a los principales libros o los principales conceptos que nos pueden generar y nos pueden ayudar también a generar dentro de lo que es el semestre una correlación adecuada para ir entendiendo, ir aprendiendo, ir aplicando estos materiales. Hola, ¿qué tal? Bienvenido ¿Escuchar? a tu canal EM Ingeniería. En esta ocasión te platicaré acerca de los materiales y su clasificación para que conozcas y comprendas cómo es que se dividen en 4 grandes grupos los materiales que comúnmente son muy usados por todos nosotros, ya sea cualquier tipo de persona, maestro, ingeniero, científico, médico o cualquier otra profesión que utilizan diariamente estos materiales. Pues esto es lo que veremos el día de hoy. Mi nombre es Eduardo Mesa y estás en tu canal EM Ingeniería. Comenzamos.
Los materiales que utilizamos o vemos diariamente se pueden clasificar en 4 grandes grupos: los metales, cerámicos, polímeros y materiales compuestos. ¿Pero te gustaría saber más acerca de estos tipos de materiales? ¿O simplemente tienes curiosidad por saber cuáles son? Bien, pues entonces empecemos con los metales. Estos materiales se caracterizan por ser buenos conductores de calor y electricidad, como el cobre. Además, poseen la capacidad para reflejar la luz, por lo que obtienen un brillo que los distingue, además de ser sólidos a temperatura ambiente, con excepción, claro, de algunos materiales. En este caso tenemos el mercurio. Incluso estos tipos de materiales suelen ser muy densos, y dentro de los metales se encuentran los alcalinos, como el sodio, y los alcalinotérreos, como el magnesio. Además de ser muy reactivos, también se incluyen los metales de transición, los cuales conforman la mayor cantidad de los metales. Dentro de las propiedades que ya te mencioné de los metales, destacan la resistencia mecánica, que es muy elevada, por lo que pueden resistir una cierta fuerza antes de deformarse y romperse. Sin embargo, son dúctiles, ya que se pueden estirar e incluso ser moldeados gracias a su capacidad de maleabilidad. Para terminar con los metales, te cuento que estos se pueden dividir en 2 grupos: los ferrosos y no ferrosos. Los primeros tienen en su composición elevadas cantidades de hierro, y los segundos simplemente poseen un pequeño porcentaje de hierro. Y unos de los metales más empleados son el acero y el hierro, ya que estos conforman desde herramientas muy sencillas hasta construcciones muy sofisticadas. Pasamos ahora a la parte de los materiales cerámicos. Estos son materiales muy frágiles que se pueden romper al ejercer una fuerza sobre sí mismos. Además, poseen alta resistencia a la temperatura y una baja conductividad térmica y eléctrica. Debido a esto, son utilizados como aislantes, ya que impiden el paso de la corriente eléctrica. Los cerámicos, además, se clasifican en tradicionales como la arcilla, el cemento, el yeso, la cal, entre otros. Además tenemos los avanzados, pues tienen aplicaciones de alta tecnología en electrónica y telecomunicaciones, como la muy conocida fibra de vidrio y el diamante. Además, dentro de sus clasificaciones tenemos los vidrios, pues son materiales transparentes de alta fragilidad. Enseguida tenemos los polímeros, los cuales por lo general poseen baja conductividad eléctrica y térmica, además de contar con poca resistencia, pero una gran capacidad de deformación. Estos se dividen en 3 grandes grupos: los termoplásticos, que se caracterizan porque se ablandan con el calor y se pueden moldear para darle una gran variedad de formas, sabiendo que al enfriarse volverán a endurecerse manteniendo sus características iniciales. Este proceso de ablandamiento y endurecimiento puede volver a repetirse cuantas veces se requiera, sin que el material modifique su aspecto o sus propiedades. Y dentro de este grupo encontramos los siguientes materiales: por ejemplo, el polietileno, el PVC o cloruro de polivinilo, también los acrílicos y el nylon. Además de este grupo de termoplásticos que ya te comenté, existen otros 2 grupos más, y el que te comentaré ahora mismo es de los termoestables, ya que estos poseen mayor resistencia y una vez que son endurecidos no pueden volver a fundirse. Estos tienden a ser frágiles y se procesan a temperatura ambiente. Como ejemplos de polímeros termoestables tenemos la baquelita, que son resinas fenólicas, además la silicona y el poliuretano. Y por último tenemos los polímeros elastómeros, los cuales presentan elevados porcentajes de elasticidad, además de que pueden encontrarse en la naturaleza o de forma sintética. Estos, como ya te comenté, permiten estirarse
cuando se le aplica una fuerza, e inmediatamente cuando se deja de aplicar la fuerza, regresan a su forma original, siempre y cuando no pasen el límite de elasticidad. Y en este caso, tenemos algunos materiales como el neopreno y el caucho. Finalmente te platicaré del otro material que debes de conocer, y en este caso te hablo de los materiales compuestos. Estos son formados a partir de dos materiales, e incluso pueden ser más de dos materiales de los grupos anteriores que ya te mencioné, y esto se hace con el fin de mejorar sus propiedades, ya que esto les permite que las propiedades que no se encuentran en los materiales de los que proceden de una forma separada, por ejemplo, sus propiedades mecánicas son superiores a la simple suma de las de sus componentes por separado. En este caso te puedo hablar del concreto, ya que este material compuesto es de los más empleados en la construcción, y esta es una mezcla de diversas sustancias, de cemento, arena, grava y agua, y debido a esta mezcla homogénea se pueden obtener mejores propiedades, ya que en pocas horas endurece hasta obtener una consistencia pétrea. De momento, esto ha sido todo lo que te platicaré en este video. Espero que te haya sido útil, y si te ha gustado, pues... Hola, ¿qué tal? También podemos ver o clasificar los materiales de acuerdo a su función, la función que cumplen dentro de una edificación. Por ejemplo, materiales básicos resistentes, materiales aglomerantes y materiales auxiliares. Entre los materiales básicos o resistentes, su característica, como su nombre lo dice, es las características de resistencia y durabilidad. Entre ellos podemos nombrar la piedra, el hierro, la madera. Materiales aglomerantes, que como su nombre lo dice, son elementos que aglomeran, que juntan, que componen para dar una nueva característica a las edificaciones o al elemento que voy a generar. Entre ellos tenemos el yeso, la cal, el cemento. También tenemos los materiales según su función, llamados materiales auxiliares, que complementan a los materiales anteriores para generar una determinada actividad o generar un determinado elemento, como el vidrio, las pinturas y las cerrajerías. La cerrajería se refiere justamente a aquel elemento que ayuda a generar complementos en las puertas, ventanas, persianas, rieles, etcétera, ¿no? También podemos clasificar los materiales según el lugar donde ocupan o se ocupan dentro de la obra. Por ejemplo, en cimentaciones o sobre cimientos, en lugares llamadas estructuras o la conformación de estructuras, y aquellos elementos que llamamos cubiertas o techos. Entre los elementos de cimientos y sobre cimientos, ¿quién me puede decir qué materiales podemos tener? Puede ser la piedra. Sí, ¿qué más? ¿Qué otros materiales? Ladrillos. El ladrillo, ¿qué más? Concreto, bambú, hormigón. El concreto o hormigón, ¿no? Es bueno, aprovechando que nuestra compañera habló del concreto, el concreto es uno de los nombres que se le da a la mezcla de cemento, arena, ripio, agua, eventualmente algún aditivo para mejorar las características. En nuestro medio y la norma de hormigones o la norma de generación de estructuras en nuestro país lo determina y usa el nombre de hormigón. El nombre de concreto generalmente lo dan en Estados Unidos, por ejemplo, pero su similitud o el nombre que utilizamos nosotros en Bolivia para este elemento combinado es justamente el hormigón. Como decían los compañeros, la piedra, el ladrillo, el hormigón son elementos que se utilizan en aquellos elementos o materiales que utilizamos en aquellos elementos que generamos o hacemos en la primera fase de una construcción, en este caso de una vivienda, por ejemplo. Cimientos sobre cimientos, que son los elementos de fundación. ¿Qué materiales podemos ver o podemos utilizar o se utilizan en la parte de las estructuras? Creo que Fierro. también podrían ser maderas.
También hormigón. Exactamente, ¿no? Todo aquello que son piedras, ladrillos, adobe, cal, y esos son aquellos elementos que utilizamos en aquellos estructuras que llamamos las maderas. ¿Qué otros materiales utilizamos en la parte de cubiertas? ¿O qué materiales utilizamos en aquel elemento que llamamos cubiertas? Las tejas para los tejados. Las tejas, ¿qué más? Metal. Madera. Madera, ¿qué más? Arcilla. Arcilla, que es parte de las tejas, ¿no? Un tipo de tejas, ¿no? ¿Qué más? Calaminas, mismo hormigón cuando hacemos una losa de características de hormigón, ¿verdad? Madera, tejas, calaminas, hormigones, etc. Hola, mi nombre es David García Noguera y soy profesor del Departamento de Geomecánica y Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia. En esta presentación vamos a ver la clasificación de los materiales. En primer lugar, veremos los criterios de clasificación de materiales. La clasificación de acuerdo a la composición de los materiales, de acuerdo a sus propiedades y aplicaciones y de acuerdo a la ordenación espacial de sus átomos. ¿Podemos ver algún tipo o Bien, nuevo tipo de los diferentes criterios de clasificación de materiales que existen, los principales atienden a la composición de los materiales, a su propiedad y aplicación y a la ordenación espacial de los átomos. De estas tres clasificaciones, la más común es la que atiende a su composición, y es la primera que vamos a ver. Atendiendo a la composición de los materiales, podemos diferenciar entre materiales metálicos, que se define como una combinación de elementos metálicos. Podemos observar en la presente tabla periódica cómo las zonas sombreadas en amarillo pertenecen a materiales metálicos, a elementos metálicos, mejor dicho. Propios de este grupo son metales preciosos como el oro, como el titanio, el recubrimiento del Guggenheim de Bilbao, como el acero común, este ejemplo para tuberías, o como otro tipo de acero inoxidable con su característico brillo. Un segundo grupo, atendiendo a este criterio de clasificación, es el de los materiales cerámicos. Se puede definir como la combinación de un metal y un no metal. Podemos observar en esta tabla periódica cómo sombreados en amarillo se encuentran los metales y sombreados en azul los no metales. Propios de estos materiales cerámicos sería, por ejemplo, el granito, la piedra común, incluso el vidrio y la lúmina. Y la porcelana, por ejemplo, de una bujía. Un tercer grupo dentro de este criterio sería el de los materiales poliméricos, definido como combinación de elementos orgánicos. En la tabla periódica podemos observar sombreados de azul los diferentes elementos orgánicos, principales elementos orgánicos que componen los materiales poliméricos. Ejemplos de este tipo de material serían, por ejemplo, el PVC, podemos ver en las tuberías. Sería, por ejemplo, el polietileno de estas recipientes, resina epoxi de esta maqueta, resina epoxi también de la pelota de golf, el látex de los guantes, el caucho vulcanizado de los neumáticos o el poliestireno de los vasos útiles de comida. Un cuarto grupo dentro de esta clasificación pertenecerían a los materiales compuestos, definidos como la combinación de más de un material. Ejemplos típicos sería la madera, sería la combinación de fibra celulosa y lignina. También el papel, pues sería una combinación de colas y fibras. El hormigón armado sería con la combinación de hormigón y una armadura de acero. Y aquí tenemos diferentes microestructuras obtenidas con microscopio electrónico de barrido de materiales compuestos que ahora están muy en boga. Esta primera pertenecería a fibra de vidrio, esta segunda a fibra de carbono y esta tercera a la fibra de Kevlar, fibra de aramida. Bien, atendiendo al segundo de los criterios de clasificación de materiales, el de propiedad de aplicación, podemos distinguir diferentes grupos
El primero de ellos serían los llamados materiales estructurales, que cumplen una función de elemento resistente en una estructura. Sus principales propiedades a tener en cuenta son las propiedades mecánicas. Un segundo grupo serían los materiales electrónicos, cuyas propiedades son derivadas de interacción entre un campo eléctrico y el material. Las principales propiedades a tener en cuenta en este grupo de materiales son las propiedades eléctricas. Un tercer grupo serían los materiales magnéticos, también propiedades derivadas de la interacción campo magnético, en este caso, material. Y las propiedades a tener en cuenta en este grupo serían las propiedades magnéticas. El siguiente grupo serían los materiales fotónicos. Aquí realmente son las propiedades derivadas de interacción luz-material. Un siguiente grupo serían los biomateriales, como sustitutivo a un órgano vivo. Tenemos aquí, por ejemplo, una imagen de una prótesis de cadera. Por último, los materiales funcionales, que tienen funciones específicas, tanto adhesivas como recubrimientos. Pertenecerían los adhesivos, las pinturas, lacas. Bien, atendiendo al último de los criterios de ordenación, de clasificación de materiales, el de ordenación espacial de los átomos, podemos distinguir entre materiales cristalinos. Son materiales que tienen una estructura ordenada. Podemos observar en la imagen cómo todos los átomos de esa estructura poseen un orden y están situados en posiciones fijas. Ejemplos de este tipo de material pues, serían el diamante, estructura cristalina de carbón, o los metales. También podemos distinguir en materiales amorfos, materiales con una estructura desordenada. Observamos la figura, vemos como estos átomos en esta estructura no poseen ninguna ordenación. Propios de este tipo de material son los vidrios o ciertos plásticos. Cabe decir también que existen materiales, por ejemplo, el dióxido de silicio, que poseen una estructura cristalina, fruto de eso sería, conocemos como cuarzo, y también pueden poseer una estructura amorfa, sería el sílex, en este caso. Por último, el tercero de los grupos sería el de los materiales semicristalinos. Son materiales con una estructura intermedia, zonas ordenadas, zonas desordenadas. Un ejemplo de ese tipo de material sería, por ejemplo, ciertos plásticos, que tienen un carácter semicristalino. En cuanto a propiedades de materiales, atendiendo a las primeras clasificaciones o primeros criterios que hemos realizado, y es el más extendido, los materiales metálicos se distinguen por una buena conductividad eléctrica y térmica. Son opacos a luz visible, poseen un brillo característico, tienen una resistencia mecánica, podemos decir, bastante buena, son dúctiles, tienen capacidad de formación, se pueden fundir, son relativamente duros y entre materiales metálicos podemos distinguir entre aleaciones férreas, aquí se contienen hierro, y aleaciones no férreas, aquellas que no contienen hierro. En las aleaciones férreas pues, podrían ser aceros, fundiciones, y las no férreas, pues bronces, latones, aleaciones de aluminio. Con el segundo de los grupos, el de materiales cerámicos, sus principales propiedades engloban que son aislantes eléctricos, son aislantes térmicos, son resistentes a altas temperaturas, son resistentes a ambientes agresivos, poseen alta dureza, también poseen fragilidad. El tercero de los grupos de los tipos de material que hemos visto, el material es polimérico, se caracterizan por una densidad baja, por poseer ductilidad, una baja temperatura de trabajo, son aislantes térmicos, aunque no soporten altas temperaturas, son aislantes eléctricos y podemos distinguir dentro de este grupo entre termoplásticos, termostables y elastómeros. Los termoplásticos pertenecen a aquellos plásticos con cadenas lineales y son fundibles, reciclables, de fácil procesabilidad y un amplio abanico de propiedades. Los termostables pues, son aquellos que tienen una estructura tridimensional y serían aquellos que poseen como principales propiedades una alta estabilidad térmica, no son fundibles, son duros, frágiles, de difícil procesado y no se pueden reciclar. Y el tercero de los subgrupos de material polimérico serían los elastómeros. Poseen una alta elasticidad, una resistencia a abrasión y desgaste, una cierta estabilidad térmica y no son reciclables. A modo de ejemplo, termoplásticos, podríamos hablar del PVC, de un polietileno, un polipropileno,
De termostable, por ejemplo, hablaríamos de una resina epoxi de poliéster y de elastómeros del látex, del caucho, del polisopreno. En cuanto a materiales compuestos, como hemos comentado anteriormente, era la combinación de más de un material, por lo tanto sus propiedades eran resultado de la combinación también de las características de cada uno de los componentes. Poseen principalmente una alta rigidez, una alta resistencia mecánica y, en resumen, existen diferentes criterios de clasificación de materiales, en base a su composición, a su propia aplicación o a su ordenación espacial de los átomos que lo componen. La clasificación por composición es la más extendida y las propiedades de materiales difieren de forma considerable dependiendo del tipo de material, dependiendo de su composición, incluso dependiendo de la ordenación espacial de los átomos. También podemos clasificar, o se ve que se pueden clasificar los materiales según el origen de los materiales. Ahí podemos tener materiales que se pueden clasificar por su origen como los materiales pétreos naturales, los materiales pétreos artificiales, los materiales aglomerantes, los materiales artificiales aglomerantes. Entre los materiales pétreos naturales, ¿quién me puede decir a qué materiales se refiere? ¿Cuáles son los materiales pétreos naturales? Los que derivan de las rocas. Pueden ser Exactamente. mármol. Mármol, todo lo que llamamos roca, ¿verdad? El material pétreo natural. Las rocas, las piedras, los mármoles, los granitos, el diamante, todo ello se encuentran o se agrupan entre aquellos materiales llamados pétreos naturales. ¿Cuáles serían entonces los materiales pétreos artificiales? Aquellos materiales que después de un proceso o de una combinación adquieren características pétreas, ¿verdad? O similares a las rocas. ¿Qué materiales son aquellos? ¿O qué materiales podemos incluir en este grupo? Vidrio puede ser uno. Sí, el vidrio. ¿Qué más? Los ladrillos. Los ladrillos. ¿Qué más? Las tejas, los ladrillos, las cerámicas, los pisos, etcétera, ¿verdad? Todos estos materiales los agrupamos en dos grandes grupos, que son los materiales pétreos artificiales en base a cerámica, y vemos un capítulo que es el tema de los vidrios, o los materiales vítreos llamados. También tenemos otro grupo que se llama los materiales aglomerantes. Habíamos dicho que el aglomerante es el concepto de juntar, de juntar varios materiales para dar una característica nueva, ¿verdad? ¿Cuáles habíamos dicho y habíamos comentado son los materiales aglomerantes por excelencia en la ingeniería civil? Yeso, cemento. Cemento, cal. Yeso, cal, ¿qué más? El yeso, la cal y ¿cuál más? El cemento. Cemento. Exactamente. O sea, yeso, cal y cemento son los tres materiales básicos en la ingeniería civil considerados como materiales aglomerantes. Dentro del grupo de materiales artificiales aglomerantes, ¿qué elementos tenemos? Dentro de este grupo podemos juntar o podemos ver los bloques, baldosas y losetas, ¿verdad? Que si bien tienen una composición, en este caso de hormigones o de cerámicas, o mezcla de ellos o con otros materiales como granitos, como piedras, como caucho, pueden tener características finales de materiales aglomerantes artificiales. También dentro de la clasificación de los materiales según su origen, podemos o tenemos los materiales metálicos.
cuáles son los materiales o qué materiales de construcción consideramos dentro del grupo de materiales metálicos. El cobre. El cobre, el aluminio, Exactamente. Cobre, aluminio, hierro, oro, todos los metales y no metálicos, ¿verdad? Lo consideramos dentro de lo que es el grupo de materiales metálicos. Dentro del grupo de materiales orgánicos, ¿qué material es por excelencia el material orgánico utilizado en la ingeniería civil? El tubo, No, orgánico. El bambú, la madera. Exactamente, la madera, ¿verdad? Ese es el material que consideramos dentro del grupo de materiales orgánicos y todos sus derivados, que cuando veamos el capítulo de maderas lo vamos a ver. También tenemos un grupo que son las llamadas pinturas y barnices, donde agrupa todos los elementos dentro de estas características, ¿no? Látex, laca, etc. Dentro de los materiales plásticos tenemos dos grandes grupos. ¿Cuáles son? Materiales plásticos. Son los naturales y los sintéticos. Cuando hablamos de materiales naturales, nos estamos refiriendo ¿a qué? A la goma, por ejemplo, ¿no? Y cuando hablamos de sintético, estamos hablando de todos aquellos elementos que se conocen como plásticos, ¿no? En sus tres grandes grupos. Como podemos ver y hemos podido apreciar, hay un abanico de opciones para poder clasificar los materiales de construcción, los materiales utilizados en ingeniería civil. De estas clasificaciones podemos decir que todas satisfacen, de acuerdo a la característica o la visión que se estén realizando, su clasificación o su ordenamiento de acuerdo a las características de clasificación que le damos o al criterio de clasificación que le podemos dar. También hemos podido ver que en muchas de ellas, en diferentes aspectos, se hace repetitivo el material. Por ejemplo, cuando clasificamos por el lugar en la obra, podemos ver que, por ejemplo, el hormigón lo utilizamos en cimentación, también lo utilizamos en estructura y también la podemos utilizar en cubierta, ¿verdad? Entonces se hace repetitivo quizás en algunas clasificaciones la utilización de un determinado material que intervienen en varias secciones de esa clasificación. Nosotros, en mérito a un orden para el estudio y evitar la repetición de materiales, ¿cuál sería la mejor forma de clasificar para tener un orden secuencial, un orden no repetitivo en la clasificación y en el estudio de los materiales de construcción? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería la clasificación ideal para nosotros, para poder utilizar en este caso en nuestra materia? según su origen. Exactamente, según su origen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos podido ver que tiene una secuencia, la cual podemos apreciar y podemos hacer un seguimiento, y como pueden ver, sigue el orden cronológico o el orden de exposición que hemos determinado en los temas de nuestra materia. En base a esta clasificación hemos querido armar el pénsul de la materia para poder tener un orden sin repetición, respetando una clasificación por el origen de los materiales. Y naturalmente el origen también nos va a determinar y nos va a ayudar a generar las características y propiedades que tiene cada uno de estos materiales y su aplicación en lo que nos interesa en la ingeniería civil. También podemos hablar, si hablamos de clasificación, de la función que cumplen los materiales. De acuerdo a su función, también tenemos una característica de clasificación o ordenamiento. Cuando hablamos de una función como un agente físico de aislamiento, podemos generar diferentes factores que generan esa función, factores térmicos como el calor, los vientos,
el frío, las lluvias, la nieve, el hielo, las humedades, etc. La función de agente físico aislamiento también puede generar en base a un factor hídrico. Este factor hídrico puede estar relacionado a lo que es la impermeabilidad. También puede tener un factor relacionado a un factor acústico, relacionado, como su nombre lo dice, al tema del ruido y sonoridad. También podemos hablar de un factor óptico, de absorción o de reflexión en base a una función como un agente físico aislamiento, que se refiere justamente a aquello que llamamos transparencia y translucidad, y por ende también la opacidad, ¿verdad? ¿Qué es transparencia? ¿Quién me dice qué es transparencia? Que deja pasar la mayor parte de la luz, ¿verdad? Y transluminosidad, que deja pasar poca luz. Y opacidad es el tercer factor que no deja pasar la luz, ¿verdad? También dentro de su función como agente físico de aislamiento podemos hablar del factor olfativo, ¿no? Que se refiere justamente a aquel elemento que es el olor. Cuando hablamos de los materiales o de la clasificación o el uso de los materiales, también tenemos que hablar de su función físico-mecánica. Dentro de su función físico-mecánica podemos hablar de factor de distribución o división, que se refiere justamente a lo que es el aislamiento, lo que es la separación, también a lo que es la unión o integración o composición de sus volúmenes. Cuando hablamos de la función físico-mecánica, también hablamos de los factores de resistencia, que están directamente relacionados a lo que son las cargas propias, las cargas vivas, las cargas de rodado, las cargas de impacto, las cargas de temblores, ¿verdad? Entre ellos lo que es la compresión, la tracción, la torsión, el corte y la fricción entre los principales elementos que determinan ese factor de resistencia. También podemos hablar de la función de constructibilidad. La constructibilidad tiene o está relacionada también a varios factores. Entre ellos podemos hablar el factor de uso y aplicación, cómo lo voy a usar, relacionado a lo que es el uso adecuado de la naturaleza de ese material. Dentro de la función de constructibilidad también tenemos que hablar del factor de trabajo, que está relacionado al uso adecuado y la posibilidad de la mano de obra de su ocupación, y naturalmente la mano de obra propiamente dicha y las herramientas adecuadas para su construcción. Y también hablamos del factor de adaptabilidad constructiva, que está relacionada a las pruebas y ensayos que necesito hacerle a ese material para garantizar y corroborar las funciones características que tiene. Y su conjugación de ese material en la forma arquitectónica, cómo ese material en esas características físico-mecánicas, constructivamente hablando, se configura en una viga, en una columna, en un piso, en una puerta, en una chapa, en un escritorio, en una fachada, en un pavimento, etc. También podemos hablar de una función económica que tienen que cumplir estos materiales. Y cuando hablamos de función económica, necesariamente tenemos que hablar del costo inicial, que está relacionado a la facilidad que se tiene de adquirir esos materiales, de la facilidad de la obtención y del transporte, la industrialización, si es necesario fabricarlos en cantidades necesarias para que nos cumplan la cantidad de material necesario para cumplir su función, la explotación de un árido, de un río, de una chancadora, la facilidad de acarreo, el tema de transporte y la facilidad de manejo y flete que tiene. Y cuando hablamos de economía, también tenemos que hablar del costo-problema, cuando el elemento es un elemento que se va a relacionar a un elemento de lujo o se va a relacionar más a un elemento de calidad. O sea, si lo que queremos que se vea bonito, que cumple una funcionalidad económica, o queremos que tenga, además de bonito, una calidad determinada, donde puede ser buena, media, económica, mínima,
etcétera, de acuerdo a la categorización de calidad que yo le vaya a dar. Que vamos a ver enseguida también a qué nos referimos con esto de calidad. También tenemos dentro de lo que es la función económica el factor tiempo. ¿Qué tiempo voy a tardar en provisionarme ese material? ¿Qué tiempo voy a tener esa provisión, una disponibilidad de abastecimiento? El aprovechamiento del material posteriormente al uso, o sea, si voy a tener repuestos, digamos, para ese piso, voy a tener la misma calidad, el mismo color, o voy a tener el mismo tipo de madera en el mismo tono para hacer refacciones o cambiar o aumentar una puerta en una edificación. Y la rapidez de ejecución, o sea, qué tan rápido lo hago, pero con calidad, con características de calidad. Y el factor de costo-conservación, que se va directamente relacionado a lo que es una conservación permanente, que es una conjugación de todas las funciones, un factor de costo-conservación relacionado al desgaste, que puede ser químico, físico, etc., y al uso que le voy a dar, humano, animal, mecánico, etc. ¿Verdad? Esto está relacionado, o el último punto relacionado a lo que es la función económica. Cuando hablamos de la función plástica que tienen que tener estos materiales, nos estamos refiriendo a factores de forma, como su carácter, su expresión, su estilo, su forma, a forma de textura, escala proporcional a un determinado característica necesaria, a un factor de color, que está relacionada a la celeridad o a la forma que lo voy a utilizar o dónde lo voy a utilizar, y un factor de dimensión que está relacionada a la lógica que tiene entre sí. Como podemos entender, el estudio, el análisis y la comprensión de los materiales, sus características, sus propiedades y su reacción ante una acción hace que los materiales de construcción constituyen o se constituyen en parte importante de un desarrollo de una construcción y por ende parte importante del desarrollo económico de un país. Es por eso que muchas veces el factor de crecimiento o el factor de decrecimiento o cómo está la economía de un país, de un pueblo, de una región, está directamente relacionada a cómo está funcionando la industria de la construcción, ¿verdad? Así hay inversiones, si se están haciendo construcciones, si se están haciendo caminos, escuelas, cualquier tipo de construcción en ingeniería civil genera un índice de crecimiento o decrecimiento o cómo está yendo la economía en una determinada región o en un determinado lugar. Es por eso que en la actualidad la industria de los materiales de construcción realiza una serie de investigaciones, tendencias a mejorar las características, tendencias a producir mejor calidad, mejor construcción, mejores características de uso, de colocación, de proceso, para generar viviendas, escuelas, hospitales, edificios, carreteras, industrias, fábricas grandes, medianas, pequeñas, iglesias, etc. Por tanto, nosotros consideramos de que la materia de materiales de construcción está vinculada en gran manera a todos los elementos que con ella se complementan, como la geología, la física, la química, la resistencia de los materiales, la hidráulica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna preguntita hasta aquí? Todo claro. Como podemos apreciar y podemos ver de que las características de los materiales, las características que tienen o las propiedades que pueden tener los materiales, generan dentro las necesidades o dentro las cualidades que tiene que tener un ingeniero civil, las características mínimas de conservación, las características mínimas de seguimiento, las características mínimas de que ese material que yo voy a elegir para un determinado elemento, una viga, una columna, un piso, una puerta, un pavimento, una carretera, una berma, un puente, una alcantarilla, tiene que cumplir las características mínimas de calidad. ¿Quién me puede decir qué es calidad? ¿O cómo podemos determinar o cómo podemos definir lo que es una calidad? ¿Quién me dice?
¿Cómo podemos definir o cómo podemos hablar de calidad? Que provoca una cierta satisfacción, podría ser, o que tiene un valor bueno. Por ahí va, digamos, ¿no? La calidad está relacionada a lo que es una satisfacción, ¿verdad? La calidad de un material está relacionada a un conjunto de propiedades que se desea o se quiere tener en óptimas condiciones deseables. Por ejemplo, si yo le hablo de una calidad de un vehículo, ¿verdad? Y les hago una propuesta, solamente en forma, digamos, a modo de poder comprender un poquito lo que es de calidad. Yo les digo a cada uno de ustedes que les voy a regalar $20,000 a cada uno de ustedes para que se compren un vehículo de calidad. Voy preguntándole y me van a ir diciendo qué vehículo se comprarían y por qué. Muy escueto, digamos, ¿no? Comencemos por mi teniente coronel, mi teniente Alfredo. ¿Qué se compraría usted? ¿Y por qué? Un Toyota, ingeniero. Un Toyota. ¿Y por qué? Porque son vehículos que tienen materiales comerciales, tanto originales, repuestos, pero repuestos de, de calidad, además que son durables y existen bastante en el mercado. Durabilidad, ¿no? Carlos Alejandro, ¿vos qué te comprarías? Yo estaría también entre un Toyota o también un Suzuki, dependiendo de mi economía, ¿no? Por ejemplo, si presento un poco de dinero, obviamente Suzuki, que son un poco más económicos, también Toyota, pero me fijaría igual más con la calidad y también con el precio. Precio, ¿verdad? Carlos Paul, ¿vos qué te comprarías? Carlos Paul. Ya se fue al cenar. Cristian, Alexander. Ya van dos, digamos. Como no están en la reunión, ni modo. Diana, Lenny. Ay, a ver, yo no sé mucho de autos, pero a lo que sé, igual por la calidad, ¿no? Y la comodidad, la estética, un Volkswagen o un Audi, o también un Toyota, como dijo el subteniente, porque es un vehículo más comerciable, se puede vender quizás las propiedades del auto, no sé, eso. Perfecto. A ver, Carlos Paul, ya que has vuelto a la reunión, ¿qué te compraría? Buenas noches, ingeniero. Va a disculpar, no le escuché muy bien. Yo sinceramente me compraría lo que viene siendo una camioneta. Y una camioneta en específica sería una Tacoma. Una Tacoma. ¿Por qué una Tacoma? Porque es, porque es todo terreno. Está bien. Eduardo, ¿vos qué te comprarías? Eduardo Fabián. Buena, Inge. No, yo no sé mucho de autos, pero la verdad me llama más la atención las bici, como para irme por la EMI. Pero con 20,000 te comprarías una super bici. ¿Qué bici te comprarías? Me compraría esa de las viejitas, esa England 1900, esa me gusta. No ¿Por qué son una muy bici? caras y son bonitas. ¿Vos, Elian, qué te comprarías? Una camioneta, Raptor. Una RAV2. No, una ¿Sí? Ford Raptor.
Ah, una Raptor. Ah, ya. Hermosa camioneta. ¿Por qué? Porque son 4x4, todo terreno y porque son pintudas también. ¿Tú, Fabio? ¿Qué te compraría? Fabio Alejandro. Una Nissan Pathfinder Platinum. ¿Por qué? Bueno, primordialmente por el espacio y la calidad de los materiales que tiene el auto en sí. El espacio, la calidad. Bien. ¿Vos, Fabio César? Un Suzuki Veleno. ¿Por qué? Porque me parece elegante y su estilo me gusta. Son bonitos, ¿no? Son autos también. Fiorella, ¿usted qué se compraría? Inge, yo me compraría, igual no sé mucho de autos, pero me compraría un Toyota por el mismo tema de los repuestos, ¿no? Que encontrás más. Y si es uno de por gusto, sería un Jeep. Bonito. Freddy, ¿vos qué te comprarías? Ingeniero, una Ford igual, esa Raptor. Uno, porque ya la Ford lleva mucho tiempo en el mercado y tiene mucha calidad. Ya, muy bien. Jorge, Ricardo. Ingeniero, yo me compraría una Toyota Prado. ¿Por qué? Por el espacio y por lo que es muy cómodo y grande y es 4x4. Bien. Sí, puede ser. José. José Lorgio. Firme, ingeniero. Por mi parte, yo creo que me compraría una Toyota Hilux, yo creo. Una Toyota Hilux, porque es más, pues, para trabajo, pues, también, ¿no? Me va a servir para trabajo, aparte de ocuparla así para particularmente. Una Hilux, sí, puede ser. ¿Vos, José Luis, qué te compraría? Buenas noches, ingeniero. Yo no sé mucho de auto, pero una Ford sería. ¿Por qué? Eh, es la única que conozco, pero como le dije, pero es que también como dicen lo otro, ¿no? Que tiene un poquito más espacio y lo único que sé es que la Ford no, su compuesto o su esto, ¿no? No hay mucho, digamos, cuando se friega, ¿no? No hay repuesto, digamos. Eso sería la contra, ¿no? Sí, puede ser. Jocelyn, ¿usted qué se compraría? Sí, Inge. La verdad no sé mucho de autos, pero un Jeep. Un Jeep. Ya. ¿Y usted, Leonardo? Leonardo Talavera, ingeniero. Sí, Leonardo Talavera. Una Lamborghini o una Ford. Con 20,000 no te alcanza para el Lamborghini. Entonces, una Ford Raptor. Es muy Ford buena por el 4x4, es muy buena para todos los terrenos. Camioneta. María José, María Isabel. Firme, ingeniero. ¿Qué se compraría usted? Pues a mi gusto un Vitara o un Jeep por Un su Jeepcito. estética y el tamaño, más que todo por la comodidad. Bien. María René, ¿usted qué se compraría? Probablemente me compraría una Ford Mustang porque se me hacen muy bonitos y no sé, muy cómodos. Comodidad. Mario, ¿qué se compraría usted? Una camioneta 4x4. ¿Por qué?
Porque estaba investigando, sería la pickup porque son industriales, igual son confortables y son de todo terreno. Para el trabajo me Todo serviría muy bien. campo. Sí. Matías, ¿usted qué se compraría? Una camioneta Toyota, ingeniero. ¿Cuál? Una camioneta Toyota. Toyota, ¿por qué? Por la capacidad de carga, más que todo. Carga, trabajo. Mauricio, ¿usted qué se compraría? Yo me compraría una vagoneta Toyota. ¿Por qué? Porque se puede decir que son es muy sustentable y tiene mucha durabilidad. Durabilidad. Bien. Milton, ¿qué se compraría usted? Ingeniero, yo me compraría un Suzuki Jimny porque, bueno, tiene calidad, es comerciable y sobre todo es 4x4, serviría súper bien para ir a hacer trabajo al campo. Perfecto. Ideal. Natalia. Yo igual, ingeniero, me compraría un Suzuki Jimny porque es práctico y es también muy comercial. Si en el futuro deseo venderlo, se vende rápido. Comercial. Bien. Percy. Yo me compraría un Suzuki Swift por lo cómodo y económico que es. Comodidad. Bien. Sandra, ¿qué se compraría usted? Buenas noches, ingeniero. No sé mucho de autos. Yo puedo crear un camioneta 4x4, todo terreno. Un todoterreno. Hola. Sí, le escucho, le escucho. Juliana, ¿usted qué se compraría? Buenas noches, ingeniero. Bueno, no sé mucho de autos. Un Toyota o un Audi o un Suzuki. Bueno, tendría que fijarme la seguridad, la economía de su combustible, todo eso. Seguridad, combustible. ¿Alguien no me ha comentado que se compraría? ¿Alguien quedó sin comentar? Ya. Muy buenas sus respuestas, claras, pero ninguno me ha preguntado la parte clave en lo que es calidad. ¿Cuál es la parte clave en lo que es calidad? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la parte clave en el concepto de calidad? ¿Nadie? La durabilidad o resistencia, ingeniero. Por ahí va. Ustedes tienen que, cuando hablen de calidad, primero tienen que preguntarse, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué la quiero la movilidad? Si mi utilidad que le voy a dar a esa movilidad es llevar ladrillos, un Lamborghini no me va a servir, ¿verdad? Una vagoneta no me va a servir, o sea, no va a tener la calidad, por más que sea un Mercedes, diga. No me va a servir para llevar ladrillo, ¿verdad? Si yo quiero velocidad, un Jeep no me va a funcionar igual que un auto, diga. ¿Verdad? No, ¿verdad? Entonces, lo primero que tengo que preguntarme cuando hablo de calidad es, ¿para qué la quiero? ¿Verdad? Es por eso que el concepto de calidad está relacionada ¿a qué? Al conjunto de propiedades que sean óptimas o deseables frente a una acción exterior considerada. Cuando yo hablo de calidad, tengo que referirme al resultado que yo quiero. Por ejemplo, cuando hablo de un piso, hemos escuchado y hemos dicho, a ver, voy a colocar porcelanato y voy a traer un porcelanato chino. ¿Qué dicen ustedes?
¿O qué dice el comercio? No, chino es mala calidad. ¿Es cierto o es mentira? No del todo, ingeniero. Depende. No del Porque hay todo. algunas marcas chinas de autos y son muy buenas. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa, digamos? Que cuando uno va a China y quiere traer piso, porcelanato, en la fábrica de la China le dicen, bueno, aquí hay porcelanato de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, de sexta y de séptima calidad. El de primera vale $50 metro cuadrado, el de segunda 40, el de tercera 30 y el de séptima vale $1. ¿Cuál traemos? De un El más dólar. barato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí ese lo queremos vender, ese de séptima calidad, lo queremos vender como de primera. Pero no es de primera, digamos. Está hecho para séptima y su precio es de séptima, digamos. Entonces, la calidad está referida a qué la voy a usar. Si yo voy a utilizar y necesito un porcelanato que me dé cualidades de porosidad, que me dé cualidades de que sea antideslizante, que tenga un brillo o que sea opaco, ¿verdad? Y que tenga un PI, o sea, una resistencia a la abrasión determinada, porque voy a trabajar con, no sé, en una fábrica de leche, por ejemplo, o en una fábrica de lácteos, o en una fábrica donde va a haber, en un matadero, por ejemplo, donde se hacen y ya va a haber sangre, digamos, ¿no? Entonces tengo que tener un elemento o una cerámica o un revestimiento que me genere la calidad necesaria para no destruirse por la lactosa, para no destruirse por la química de la sangre, para no destruirse por el alto tráfico, ¿verdad? Entonces, el conjunto de propiedades determinan la calidad. Y la calidad está relacionada a qué quiero hacer o a qué me estoy refiriendo con la calidad o con el concepto de la calidad. Bienvenidos a este objeto de aprendizaje. Mi nombre es Víctor Yepes y soy profesor del Departamento de Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Qué es la calidad? Muchas veces no somos capaces de dar una respuesta muy clara sobre este concepto. Vamos a dedicarle unos minutos a profundizar en él. El objetivo va a ser, por una parte, comprender las distintas perspectivas de la calidad, entender la relación entre la calidad, el cliente y las partes interesadas y, por último, distinguir los conceptos de calidad y sostenibilidad. Para ello, vamos a desarrollar el contenido en 3 partes. En el primero abordaremos el concepto de calidad desde la perspectiva del cliente, desde la perspectiva técnica, estadística o económica. En segundo lugar, abordaremos algunas definiciones normalizadas, como las que proporciona ISO 8402 o ISO 9000. Y en el tercer bloque abordaremos la calidad total, tanto su definición como el concepto de calidad en comparación con el de sostenibilidad. Bien, la Real Academia Española nos define la calidad de muchas formas. La primera de ellas como la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie. Aquí podéis ver cómo necesitamos un patrón con el cual poderse comparar. También habla en sentido absoluto de buena calidad, en el sentido de superioridad o excelencia. Incluso habla de la condición o requisito que se pone en un contrato. Como podéis ver, las aproximaciones son muy distintas. Vamos a abordar la calidad desde distintas perspectivas. La primera de ellas va a ser la de Juran. Juran es uno de los grandes gurús de la calidad y su perspectiva es la del cliente. Para él, la calidad es la aptitud o adecuación para el uso. Es decir, es una calidad que piensa sobre todo en el mercado. Tendría 2 significados. Por una parte, sería el conjunto de características que satisfacen las necesidades de los clientes, o dicho de otra forma, calidad es no tener deficiencias. Aquí podemos comprobar algunos ejemplos. ¿Qué automóvil presenta mayor calidad?
¿Un automóvil de alta gama o un utilitario? Si el uso que le quiere dar el cliente es simplemente el transporte, probablemente ambos cumplirían con ese objetivo. Sin embargo, si el objetivo fuera la distinción social, probablemente el coche de mayor alta gama cumpliría con esa adecuación al uso y en cambio el utilitario no. Tenemos más ejemplos. Aquí tenéis 2 camas. El uso de la cama es simplemente dormir, pero podéis ver aquí a la izquierda cómo ese uso pues puede ser complicado. En el caso de la izquierda es una cama muy original pero poco útil, y a la derecha tenéis una cama muy lujosa. Bueno, pues podéis ver cómo el lujo no hay que confundirlo con la aptitud al uso. O también nos podríamos hacer la siguiente pregunta: ¿qué da mayor calidad? ¿Una comida rápida o aquella que se sirve en un restaurante gourmet? Bien, probablemente si le preguntamos esta pregunta a un amante de la comida rápida, para él lo mejor es la comida rápida porque es la que más le gusta, y otros opinarían totalmente lo contrario. Por tanto, es muy importante ver que el concepto de calidad adecuada al uso depende extraordinariamente del cliente. La siguiente perspectiva sería la técnica, representada en este caso por Philip Crosby. Esta es la calidad que le gusta a los ingenieros. Sería el cumplimiento de unas especificaciones o la conformidad a unos requisitos. Estamos orientándonos especialmente hacia el producto. Aquí podéis ver un par de ejemplos. Si tuviéramos unos planos donde lo que quisiéramos hacer es una casa, como veis en esta figura, totalmente invertida, y lo hacemos, pues eso será una casa de calidad. Si en el baño que veis a vuestra derecha el plano dice que tiene que tener 3 inodoros y se colocan 3 inodoros, pues probablemente será calidad, pero quizá no sea una adecuación al uso. Por tanto, hay que tener cierto cuidado entre lo que quiere el cliente y lo que quiere, en este caso, el técnico. La perspectiva estadística, defendida en este caso por Edward Deming, también otro de los grandes gurús, vendría a definirse como el grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo costo y adecuado a las necesidades del mercado. Aquí podemos ver algún ejemplo. En el caso de la ingeniería, la fabricación del hormigón, nosotros tenemos 2 plantas, una que fabrica un hormigón de forma muy uniforme, que cumple con la resistencia característica, y otro que también lo cumple, pero con una gran variabilidad. Es evidente que la segunda tendría mayor calidad porque permitiría incluso ajustar muy bien las cantidades de cemento necesarias. A la derecha tenéis una cocina industrial. Probablemente, si estamos cocinando una paella, bueno, pues este tipo de cocinas, la ventaja que tiene es que va a dar una calidad muy uniforme, muy constante, frente a lo mejor una cocina más tradicional, donde de vez en cuando se hacen paellas extraordinarias, pero que otras veces pues no salen tan bien. Bueno, serían 2 ejemplos estadísticos. Otra perspectiva es la económica. Genichi Taguchi también es uno de los gurús de calidad. Para él la calidad sería la mínima pérdida económica impuesta a la sociedad desde que el producto es lanzado al mercado. Aquí vamos a dar 2 ejemplos. El que da Taguchi, esta transparencia quiere representar unos tomates. En Japón, para conseguir que los tomates no se pierdan debido a las inclemencias climatológicas, lo que se hacen es cubrirlas con un plástico. La pregunta sería, ¿cuál es el espesor óptimo o el espesor de calidad de este plástico? Si fuera realmente un plástico muy fino, se rompería rápidamente, habrían pérdidas en la producción de tomates y, por tanto, la producción del tomate sería cara para el cliente. Si por contra lo que hacemos es un grosor de plástico muy elevado, este plástico costará mucho dinero que habrá que repercutir en los costes de producción del tomate. Por tanto, habrá un espesor intermedio entre ambos que minimizará el coste para los clientes, en este caso de adquisición de los tomates. Ese sería el espesor de calidad. Lo mismo podríamos decir
de las estructuras en edificación, las estructuras en puentes, etc. ¿Cuál sería, en este caso, para un soporte, el espesor adecuado? Si es muy grande, las columnas serían tan grandes que llegarían a ocupar todo el edificio, son más caras, pero podrían soportar incluso pues un terremoto de alta intensidad. Y por otra parte, podríamos también reducir la sección al mínimo, pero podría ocurrir que se desplomase el edificio y habría que sumar no solamente los problemas de demolición de la estructura, sino también posibles pérdidas humanas, etc. Bueno, pues entre uno y otro está el soporte bien construido, que sería el que se ajustase a las normas técnicas, y en ese caso tendríamos un coste mínimo para la sociedad. Bien, vamos a determinadas definiciones ya normalizadas. La ISO 8402 nos define la calidad como el conjunto de propiedades y características de un producto o un servicio que le confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas. Podéis comprobar que estamos incluyendo la perspectiva de Juran, del cliente, con la perspectiva técnica de Crosby. La norma ISO 9000 nos define la calidad como el grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. También tenemos que definir lo que es una característica, sería el rasgo diferenciador. Inherente es que existe, especialmente se define como una característica permanente, y el requisito serían aquellas necesidades o expectativas establecidas, generalmente de forma implícita u obligatoria. Bien, vamos a dar un paso más. Vamos a hablar de la calidad total. La calidad total se puede entender ya como algo relacionado con la gestión, no con el producto o con el proceso, sino con la gestión. Sería un modo de gestión de una organización centrado en la calidad, basado en la participación de todos sus miembros, que pretende el éxito a largo plazo mediante la satisfacción del cliente y beneficios para todos los miembros de la organización y de la sociedad. Esto nos permitiría ampliar la definición de calidad. Podríamos decir que la calidad sería la maximización de la satisfacción de las necesidades y expectativas presentes y futuras, ya no de los clientes, sino de todos los grupos de interés, de forma que se mantenga a largo plazo la rentabilidad y que, como consecuencia, garantice la sostenibilidad de la actividad. Bien, ¿estas definiciones son suficientes? Podemos decir que, por simplificar, la calidad sería una balanza donde en un platillo está la satisfacción de las partes interesadas y por otra parte la rentabilidad económica. No se puede entender que una empresa ofrezca calidad si no es capaz de mantenerse económicamente a medio y largo plazo. Por tanto, es un equilibrio que hay que buscar en cualquier organización. Y ahora viene una pregunta realmente importante. La sostenibilidad y la calidad. Si nosotros gestionamos desde el punto de vista de la calidad, ¿podremos garantizar la sostenibilidad? Muchas veces no. Imaginemos que queremos garantizar un suministro de agua a un municipio, a una región, de forma que se garanticen todas las necesidades presentes y futuras. Muchas veces esto no va a ser posible, porque los recursos son escasos. Por tanto, necesitamos ampliar esa definición de calidad, tal y conforme hace la calidad total, a las partes interesadas. Y hay dos partes interesadas muy importantes, el medio ambiente y las generaciones futuras. Si somos capaces también de garantizar el cumplimiento de las necesidades de estos dos actores, el medio ambiente y las generaciones futuras, entonces sí que podremos decir que la calidad va a permitir la sostenibilidad. Bien, simplemente llegar a las conclusiones de este objeto de aprendizaje. En primer lugar, decir que el término calidad presenta múltiples interpretaciones, en ocasiones se confunde con prestaciones o lujo. En segundo lugar, ¿alguna pregunta?
Cuando hablamos de calidad, también es importante hablar de lo que es el control de calidad en lo que nos acontece, que es las construcciones. Según los criterios, el control de esa calidad, de esas cualidades, de esas propiedades que permiten que el elemento donde hayamos utilizado este material tenga las características de resistencia, de durabilidad, de esbeltez, de belleza, de lo que hayamos determinado, tenga una durabilidad, está de acuerdo al control de calidad que yo vaya a generar, no solamente al material, sino al proceso constructivo. Por tanto, se conocen o se entienden y se definen en la construcción lo que llamamos los requisitos mínimos. Y los requisitos van dirigidos o van establecidos a defender la seguridad de las personas, a establecer condiciones de habitabilidad, condiciones óptimas de habitabilidad, a proteger la economía de la sociedad. Y una vez fijados estos criterios, se pueden establecer aquellos mecanismos de control que nos van a ayudar y nos van a permitir hacer ese control de calidad a esa construcción. Estos mecanismos de control pueden distinguirse de acuerdo a la calidad en dos grandes grupos. Los requisitos o los controles de recepción, que es cuando yo recepciono o compruebo lo solicitado, y aquellos controles o seguimientos de proceso, que se llama control de proceso, donde el productor del bien o del servicio controla las variables de producción para ajustarlos de acuerdo a las solicitudes o a las características que nos pide el cliente. Los objetivos naturalmente son distintos. Uno es relacionado al producto y el otro está relacionado al proceso. También es importante que los controles de calidad, ya referido a los materiales, tengan un coste o están dentro de un coste de un 30% de la construcción y la producción tiene que tener un porcentaje de fallo. Naturalmente, los aspectos de control de estos elementos están dirigidos o son responsabilidad de los ingenieros en cuanto a su seguimiento, verificación de propiedades, característica de los materiales, la utilización en la forma de colocar estos materiales en obra y generar el proceso de acuerdo a especificaciones técnicas. Que las especificaciones técnicas no son más que acordes o normativas o determinaciones normativas que permiten un cumplimiento en base a una norma de las características y propiedades de aquellos elementos, de aquellos materiales que hemos utilizado. Dentro de esas especificaciones técnicas tenemos aquellos que son los requisitos esenciales que tienen que tener, los requisitos mínimos que tienen que tener los materiales. Entre ellos podemos citar las resistencias mecánicas, las resistencias o las estabilidades de estos materiales, la seguridad en caso de incendios o elementos ambientales, la higiene o salud ocupacional o medioambiental, la seguridad en su utilización, en su colocación, en su transporte, la protección de estos materiales en cuanto a lo que son elementos como ruido y naturalmente encaminados en lo que es el tema del medio ambiente, el ahorro de energía y aislamiento térmico. Naturalmente hay unos tipos y niveles de control de los materiales. Los controles de los materiales se pueden generar en base a un, como dijimos, control de recepción, que son los fabricantes que realizan en el control del proceso. También hay una verificación de los materiales en los ensayos característicos propios de verificación de estos materiales que están relacionados más a sus condiciones o propiedades físico-mecánicas y los niveles de control en la calidad de ensayos a determinar para garantizar los requisitos establecidos. Eso se llaman los muestreos de los materiales para generar el seguimiento o el control. Naturalmente se hace necesario generar niveles de control, reducido, normal, intenso, ¿verdad? Alto, medio, bajo.
Las aplicaciones de estos materiales, en base a sus requisitos, está exigido en base a una normativa, en base a un nivel de control, en base a una característica y naturalmente, sobre todo, en base a las necesidades que vamos a tener. Para esto se hace necesario tener una normativa sobre lo que es el control de calidad de los materiales y las características que deben cumplir estos para garantizar que estos materiales o este elemento pueda ser utilizado y dé los resultados esperados o deseados en aquellos elementos en los cuales lo vaya a utilizar. Estas son las llamadas las normas de especificaciones técnicas, que son reguladas en base a una normativa de ensayo o una normativa de proceso, en base a una administración de estos elementos que están dadas en las normas, ¿verdad? Las normas son los certificados o las certificaciones de calidad que nos determinan las cualidades o calidades que debe tener mínimamente un producto o un material para ser utilizado, ya sea en una edificación, en un elemento o en una producción. Estos certificados de productor están dados en base a certificados que van desde el origen, que son los emitidos por el fabricante. Por ejemplo, cuando yo compro un cemento, el que fabrica el cemento, la fábrica que fabrica el cemento, genera un informe de las características o calidades determinadas en un tipo de cemento, un IP30, un IP40, un IF40, un IF30, un I40, ¿verdad? Nos da un certificado en origen. Hay certificados de productor que están basados en ensayos de laboratorios acreditados. Por ejemplo, en nuestro medio lo que es IBNORCA, el Instituto Boliviano de Normas y Calidades, o en aquellos elementos que garanticen la calidad de esos materiales, como la IBNETRO, que genera las calidades y garantiza que las balanzas, los surtidores, por ejemplo, los dispensadores, los surtidores de gasolina tengan el flujo necesario o el correcto en sus mangueras, que las pesas y medidas estén de acuerdo a las cualidades, no solamente en la construcción, sino también en los mercados, en las fábricas. La homologación de los productos, también un certificado del producto en el cual genera una aprobación en base a un prototipo, que son las llamadas fichas técnicas o fichas autorizadas de uso. Por ejemplo, la utilización de un aditivo nos llega una ficha técnica en la cual nos determina las características que tiene ese producto, las combinaciones o las dosificaciones para dar un u otro resultado. Y los sellos de marca en base a una conformidad de norma, que en nuestro medio está dado por IBNORCA, que es el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, que garantiza que el producto cumple en manera sistemática las especificaciones determinadas para ese producto. Por ejemplo, hablando del cemento, hay la norma boliviana de IBNORCA del cemento, en la que certifica y da las pautas necesarias mínimas que tienen que tener los cementos fabricados en Bolivia. Esa es la NB011, por ejemplo. Ese lo certifica la IBNORCA en su normativa NB011. También hay lo que se llaman los distintivos de calidad, que son aquellos sellos o marcas que se generan y dan la conformidad en base a una normalización garantizada por una estadística de calidad del producto, ¿verdad? Una serie de ensayos que se hacen repetitivamente en base a una normalización que generan un resultado, y esto estadísticamente garantizan que el producto cumple con una conformidad en base a una norma dada. Esta se basa en una especificación técnica a la que se somete el producto, en base a una norma de autocontrol por la parte del fabricante, una inspección por organismos independientes como IBNORCA o el Instituto Boliviano de Normalización, un reglamento interno de obtención en base a mantenimientos y pérdidas, donde se determinan el producto no deseado, y la norma legal de característica oficial y ventaja que genera o se basan aquellos elementos que llamamos los pliegos de condiciones o especificaciones propias en cada obra. Estas especificaciones o pliegos están generadas en base a normas, en base a características de los materiales, en nuestro caso en base a las características de las puestas
en ejecución o las puestas de colocación de esos materiales en construcciones y suelen ser referidas a normas o a características ya sean nacionales o internacionales. Los reglamentos, que son normativas que regulan instalaciones, por ejemplo, la normativa de hidrosanitaria o la normativa boliviana de fabricación del hormigón armado, en base a sus características de cálculo, a sus características de combinación de cargas, a sus alturas mínimas, a su armadura mínima, etcétera, que ustedes ya van a ir viendo cuando veamos el cálculo de edificaciones. Entre aquellos reglamentos principales está las directrices en cuanto a productos de construcción, la ley de ordenamiento de edificaciones, el código técnico de edificaciones, las instrucciones de la normativa en base a características que nos determinen las necesidades o las características que al final nos van a determinar y nos van a dar como resultado lo que es la calidad. ¿Alguna pregunta? Todos entienden.